¿Tenés preparado tu mural? ¿Estás a punto de empezar una facilitación y todavía no sabes cómo vas a compartir ese link con tus participantes? Quédate en este video que te voy a mostrar dos maneras y si te quedas hasta el final, una extra de chapa para que puedas compartir el famoso link de mural con tus participantes. ¿Me acompañás? Una vez que estamos en el mural que vamos a estar utilizando con los y las participantes y queremos compartir con ellos y ellas el link de acceso a este mural, vamos a tener dos maneras de hacerlo. Primero vamos a ir al botón de Share y acá nos vamos a encontrar con esta ventanita en donde la primera opción que tenemos es Invite People, y acá es un error muy común que cometemos quienes facilitamos, porque fíjense que lo que nos pide son direcciones de email y quizás nosotros queremos compartir con gente que no necesita ni registrarse y demás, y queremos simplemente pasarles el link. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta pestaña de Visitor Link y acá vamos a tener el link que debemos o deberíamos compartir con nuestros visitantes, con nuestras visitantes. Entonces, haciendo simplemente clic en Copy Link, ya lo tenemos copiado en nuestra papelera y lo podemos enviar a través del email o a través del chat, como prefiramos. Algo muy importante, acá abajo donde dice Anyone with link, no sign up required, si, digamos, una persona con el link que no necesita registrarse va a poder editar. Esto es importante dejarlo en edit si queremos que las personas colaboren en este mural. Si queremos que solamente las personas ingresen de manera de solo vista y que no puedan agregar ningún tipo de contenido ni editar nada, vamos a hacer clic en esta lista y vamos a elegir View Only. O también tenemos la opción de que el link deje de ser accesible. Entonces ponemos Off. Y ahí las personas no van a poder acceder por más que tengan el link. Pero en este caso, como queremos que puedan colaborar y compartir, lo vamos a dejar en Edit. Listo, done. Cerramos esta ventanita, ya les pasamos el link y ya van a poder ir ingresando. Otra manera de acceder es haciendo clic en el más que está acá abajo. Hacemos clic acá y fíjense que nos aparece exactamente la misma ventanita que a través del Share de arriba. Y también vamos a ir al Visitor Link y vamos a repetir el mismo procedimiento. Y les dije dos maneras, pero me acabo de dar cuenta que en esta última versión de Mural tenemos otra manera más. ¿Cuál es? Si copiamos el link que aparece en nuestro navegador acá arriba y se lo enviamos a los y las participantes de este mural, van a poder ingresar como participantes. Van a poder ingresar sin necesidad de registrarse o como visitantes. Esto es muy práctico porque hasta hace poquito este link era una invitación para sumarse como miembros del mural y tenían que registrarse y todo eso. Pero desde esta nueva versión ahora pueden compartir este link y ya nos resolvieron un gran problema o algo que hacíamos muy comúnmente los facilitadores y facilitadoras. Así que aplausos para Mural. Bueno, celebramos que Mural ha modificado su versión y nos ha facilitado el acceso al link para compartir con nuestros y nuestras participantes. Teníamos problemas muchas veces porque invitábamos a la gente como miembros de nuestro equipo y tenían que registrarse, era todo un problema. Pero desde esta nueva versión todo es mucho más fácil y más sencillo, así que espero que te haya servido. Te invito a suscribirte a este canal si te están sirviendo este tipo de videos. También a que dejes tus comentarios si te quedó alguna duda, si encontraste alguna manera de hacerlo diferente y también si querés algún video específico para ayudarte en tu facilitación. Y por supuesto te invito a que lo compartas con quienes creas que le puede servir este tipo de contenidos y te lo voy a agradecer muchísimo. Nos vemos en el próximo video, ¿te parece? ¡Chao!